Buenos días, señoras y señores. ¿Cómo va? Bien, hoy vamos a trabajar, seguir trabajando con operaciones sobre archivos, ¿sí? Vamos a hacer un ABML completo y después ustedes en la segunda parte van a resolver una serie de puntos sobre ese mismo proyecto que les vamos a pasar, ¿sí? Pero entonces, nosotros ya estuvimos hablando acerca de altas, bajas, modificación y listado. Vamos a hacer un repasito de qué eran esas cosas, ¿sí? Recuerden que esta es la última vez que vamos a ver eso, así que hacer todas las preguntas que quieran hacer, que necesiten, que les parezca, no duden de hacerlo, sobre cualquier tema en particular, sobre, digamos, sobre las funciones de archivos, cualquier cosa, no importa que ya las hayamos visto, pero bueno, esta sería la oportunidad para que hagan las consultas del caso. Entonces... Bien, ahí ven operaciones sobre archivo ABML. Sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa era esto del ABML? Hablábamos de alta, hablábamos de baja, hablábamos de modificación y hablábamos de listado o listados. Estas eran las operaciones que nosotros vamos a hacer sobre archivos. ¿Sí? Todos los sistemas tienen para sus archivos, en general hablan de ABM, ¿no? Esta L se la agrego yo porque me parece que tiene un nivel de importancia similar al resto. ¿Mm? Por todos los datos que podemos sacar a partir de la info que podemos sacar a partir de los datos contenidos en los archivos se puede proyectar por medio de listados. Así que entonces, ¿qué cosa era un alta? Un alta era agregar un registro, ¿sí? Lo primero que hicimos en operaciones sobre archivos. La baja, ¿qué era? La eliminación de un registro, no del archivo, ¿sí? Porque la eliminación del archivo completo es una operación que se hace fuera del archivo, se hace con un comando del sistema operativo. Y tenemos dos formas posibles para la baja lógica y la baja física. Ya vamos a ver en detalle. Pero básicamente de lo que se trata es que la baja lógica, nos estamos refiriendo a que el registro permanece en el archivo, pero mediante algún truco que inventemos, el sistema no lo tiene que ver. ¿Sí? En cambio, la baja física consiste en la eliminación física. El registro no existe más en el archivo y no es posible recuperarlo nunca. La modificación es cuando necesitamos cambiar el valor de algún campo, ya sea por error en el ingreso o porque simplemente cambió el precio de un producto, ¿m? Se amplió el stock de un producto, cambió el email de un alumno, hacer las modificaciones para mantener actualizado el valor de ese registro. Y listado es mostrar de distintas formas el contenido del archivo o hacer listados que mezclen archivos. Ya los vamos a ir trabajando. El listado más elemental es el listado secuencial, ¿no? Mostramos lo que tenemos en el archivo tal cual como lo hemos guardado, por ejemplo. O podemos hacer un listado filtrado, solamente mostrar aquellos que cumplan con determinada condición, ¿sí? Los que tengan stock menor a 10, los que tengan el precio mayor a 100, ¿sí? Algún filtro que nos permita emitir un listado que sirva para los usuarios del sistema para sacar conclusiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de alta, lo que nosotros tenemos que hacer primero es, bueno, es ingresar en una variable los datos que yo quiero que vayan a parar al archivo, ¿no es cierto?
A medida que los vamos ingresando o después, depende cómo sea el caso, vamos a validar que el contenido de cada campo sea el adecuado, ¿sí? Luego de haberlo ingresado en una variable de memoria, de ir validando en el ingreso el valor de cada campo, podemos agregar ese registro de la memoria y llevarlo al archivo. Y las funciones de archivo que vamos a necesitar para eso van a ser las funciones fopen para abrir, fclose para cerrar y fwrite para escribir. ¿Estamos? Cuando hablamos de baja dijimos recién dos posibilidades, o es la baja lógica o es la baja física. La baja lógica, en general, lo que hacemos es agregar un campo más, una propiedad más en la clase que va a representar ese registro, que solemos hacerlo de tipo booleano, porque, bueno, necesitamos representar dos estados. El registro va a estar activo o el registro va a estar borrado. Así que entonces con un campo booleano, que es el más chiquitito, el más barato, lo puedo resolver y cambiamos el valor del campo, del campo S, de esa propiedad, cuando queremos representar que el registro está borrado. ¿Está bien? Ahora, la baja es la baja. El usuario común, estándar del sistema, puede que no tenga idea qué es lo que pasa. Si lo que estamos hablando es de baja lógica, baja física, no tiene idea. El asunto es que él está dando una baja y por lo tanto ese registro no tiene que ser visto por el sistema. ¿Mm? El registro, cuando yo hago referencia a ese registro en particular que está borrado, me tiene que decir que no existe, ¿sí? Salvo algún caso particular que puede llegar a decirme el registro está borrado, qué sé yo. El asunto de borrar registros es algo de una relativa complejidad. No tanto por la complejidad en cómo hacemos el borrado, porque ya lo sabemos que no es tan complejo desde el punto de vista de la programación, pero sí es complejo desde el punto de vista de la organización de nuestros archivos. Entonces, si yo tengo un conjunto de archivos y esos archivos están relacionados, puede que yo al borrar un registro, no sé, supongamos que yo borro tengo un archivo de ventas y tengo un archivo de los productos que vendo. Entonces, como hemos visto, como estamos viendo, aprendiendo y lo están viendo también en base de datos, eh, la información de los productos, de los artículos, va a estar en el archivo de artículos, en el archivo de productos, como lo hayan definido. En la En el archivo de ventas no voy a guardar el producto concreto, completo. Lo que me voy a guardar es lo que define a ese producto, la idea de producto, lo que llamamos clave principal, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el archivo de venta no me guarda todo el registro que identifica al tomate. Me guarda el código 123 que representa al tomate en el sistema de gestión de la verdulería. ¿Sí? Entonces, después, relacionando el 123 que tengo en el archivo de venta con el 123 que es el ID de un registro del archivo de producto, voy a saber que es un tomate. Entonces, si yo borro el registro de tomate en el archivo de productos, cuando vaya a querer ver la venta, no va a tener referencia. Entonces hay una inconsistencia porque no voy a poder completar la información. ¿Sí? Así que entonces, eso lo van a ver con detalle en otras materias, ¿no es cierto? O sea que el borrado tiene una complejidad. Hay veces que borrar algo significa hacer una operación en cascada de eliminar todas las referencias que haya a ese registro en el resto de los archivos. ¿Mm? Así que entonces puede llegar a ser complejo el asunto. ¿Eh? Eh, tanto sea lógica como física, o peor si es física, digamos, ¿no? Así que hay ciertas reglas que van a ir viendo en otras materias eh, para garantizar de que la base de datos no pierda consistencia si yo liquido algún registro. ¿Eh?
Por lo pronto nosotros vamos a usar la baja lógica, ¿m? Para nuestro trabajo. ¿Estamos? ¿Estamos por acá? ¿Se entiende todo o no? Bien, seguimos entonces. Bien. Y importante es esto, el sistema tenemos que encontrar la vuelta para que no lo vea más. Luego, la baja física de lo que se trata es de la eliminación definitiva del archivo, del registro dentro del archivo, ¿sí? Y eso se logra generando nuevamente, a veces se habla de tareas de mantenimiento, de compactación del archivo, en el cual lo que hago yo es voy recorriendo el archivo y tengo que generarlo de nuevo, digamos, ¿no? No hay una función que borre un registro solo. Lo que yo voy a ver con el trabajo después es que, bueno, van a estar los registros, no van a estar más los registros que estaban marcados para borrar. ¿M? Pero el archivo hay que volverlo a generar completito. Bien, entonces, para la baja lógica, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las acciones? Bueno, primero tengo que buscar ese registro que queremos eliminar, ¿no? Después, leer ese registro, copiar todos los datos en una variable de memoria, cambiarle el estado al campo que utilizamos como esa bandera que hablábamos recién, que indica si está activo o no está activo, y volver a escribir el registro en la misma posición del archivo que se encontraba. ¿Mm? Así que entonces, las acciones son estas que están acá y las funciones de archivos que yo necesito son estas que están aquí. Prácticamente todas las que conocemos. Abrir y cerrar siempre. El modo de apertura de la baja lógica depende de la operación, ¿no? Porque, bueno, primero buscar el registro, el modo de apertura va a ser el modo R de lectura. Pero cuando yo quiera hacer esto, sobreescribir el registro en la misma posición, lo que voy a necesitar es abrir el archivo en un modo especial que me permita a mí escribir, pero que a su vez me permita ubicarme en una posición específica dentro del archivo. Yo no puedo abrir con W porque me rompe todo el archivo y me hace uno vacío. Con A no puedo porque siempre lo que hace es agregarme un registro. Y yo no quiero agregar un registro, yo quiero modificar el existente. Por lo tanto, tengo que abrirlo en el modo RB+, ¿eh? Después ahora lo vamos a ver en la práctica cómo usar. Y bueno, necesito el fread para leerlo, el fzig para ubicarme en la posición donde yo quiero escribir, el fgrade para escribir y el fclose para cerrar. ¿Estamos? Y fíjense, modificar el valor de algún campo es exactamente lo mismo que la baja lógica. Fíjense las acciones, buscar, leer, cambiar el valor, sobreescribir. Y la modificación hace lo mismo, buscar el registro que se quiere modificar, escribir ese registro, si existe ese registro, siempre lo buscamos por alguno de sus valores, por la identificación, por el nombre, por alguna característica lo buscamos. Si el registro existe, lo que hacemos es lo escribimos en una variable de memoria. Sobre esa variable de memoria cambiamos los valores que querramos cambiar, puede ser un campo solo, pueden ser todos, ¿eh? Y después volver a hacer la operación de sobreescritura. Igual de lo que habíamos dicho para el caso de la baja lógica. Y lo que vamos a necesitar también son las funciones, todas esas funciones con los modos, igual que cuando hicimos recién la enumeración de las acciones para la baja lógica. ¿Se ve, gentes? Así que de esto se trata el A, B, M y L. Y esto es lo que ustedes van a tener que hacer en su trabajo práctico o integrador. Van a tener que hacer
este laburo sobre mínimo tres archivos, ¿sí? Alta, baja, modificación, listado de un conjunto de archivos relacionados. Pregunta, gentes. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a hacer un ABML. Bien, acá tenemos el querido Pueblo que jugó una mala pasada hace un ratito. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo un proyectito hecho en el que tengo en el main definido un menú con el alta, la baja, la modificación y el listado y la opción para terminar el programa de un archivo de libros. Por lo tanto, necesito la clase que me permita representar el registro de libros. Así que entonces acá tengo que para este caso en particular, el libro va a estar definido por un valor clave que es el ISBN, que identifica cada libro en el planeta, el nombre del libro, el nombre del autor, la fecha de publicación, la idea de país que vamos a considerar de publicación, ¿no? La idea del país donde se hizo la primera publicación, vamos a considerar que tiene valores entre el 1 y el 100. La idea de género, que me va a identificar a qué género pertenece, ¿eh? Novela, poesía, eh, libro histórico, libro técnico, en fin, supongamos que hay 10 valores para nuestro trabajo. ¿Cuántos libros en stock tengo? Y este campo que está acá, esta propiedad, es la que define el estado que va a identificar si eso está o no eh, activo. ¿Está bien? Bueno, y las funciones básicas de cargar, mostrar y todos los get y los set que necesito para esa clase. Entonces, en libro.cpp tenemos el desarrollo. Acá estaba pensando que el campo se llama activo y lo vamos a poner en true, ¿sí? Lo vamos a poner en true. Estado, perdón. Ahí cuando... Bien, así que entonces acá tenemos el cargar, el mostrar, bueno, y los get y set. Acá esto después ustedes si quieren le establecen validaciones, no hay ninguna hecha acá, está la parte genérica. Pero también como voy a querer trabajar con un archivo de libros, voy a tener eh, una clase en el cual tenga toda la funcionalidad necesaria para manejar el archivo, ¿sí? Tengo, bueno, en esta clase archivo libros, que voy a guardar el nombre, el tamaño, y bueno, acá tenemos un constructor y después tenemos, ustedes después le pueden agregar todos los métodos que consideren para que sean útiles para lo que después van a tener que hacer ustedes como trabajo práctico, como práctica. Sobre esto le pueden agregar, pero bueno, yo acá puse las básicas. Una que me permite agregar un registro,
una que me permite listar todos los registros, una que me busca el registro, esto es, me dice qué posición ocupa el libro que tiene este valor de identificación. Otro método que me permite leer un registro del archivo, ¿cuál? El que ocupa tal posición, esta por ejemplo. Uno que me permite modificar un registro. Otro que me dice cuántos registros tiene el archivo. Otro que me permite dar la baja lógica del registro que contenga este valor de identificación del ISBN. Y otra que me permite eventualmente, si el archivo tiene baja lógica, hacer reactivar el registro, ¿no es cierto? Volver a darle. Esto también, si ya lo hemos visto, hay, eh, digamos, con algunos detalles, yo no lo hago siempre igual, a veces tengo más, a veces tengo menos, a veces no le pongo el tamaño, depende. ¿Mm? El nombre puede ser, digamos, nosotros podemos trabajar, no en la definición, ¿no? Por ejemplo, acá, yo cuando defino, ay, sí, que no estoy grabando. Sí, sí, estás grabando, Coco. Ah, qué susto. Porque no me faltaba nada para el día accidentado, como olvidarme. Bien, entonces fíjense, yo puedo, en el momento que voy a definir, y esto es muy importante porque hay muchos errores en este sentido en la presentación del paso 2 del TP. Nuestros archivos dijimos que van a ser archivos que se caracterizan porque van a guardar eh, solo una cosa. El archivo de libro va a guardar los libros y en ningún otro lugar se va a guardar los libros, solo en el archivo de libro. El archivo de alumno va a guardar los datos de los alumnos. Y cualquier otra referencia dentro del sistema que pretenda hablar de libros va a hacerlo a través de no de todo este coso de acá. Dijimos también que nuestros registros son registros de longitud fija. Por lo tanto, si yo necesito guardar palabras o un conjunto de caracteres alfanuméricos como una patente, como un código, ¿no es cierto? Pero acá tenemos dos libros, dos nombres, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es definir, como nuestros registros son de longitud fija, yo no puedo tener string en la definición. En la definición tengo que tener sí o sí una definición en este tipo de archivo, ¿no es cierto? Definir un tamaño que me garantice que el registro va a tener una longitud fija. Eso es lo que me permite después cambiar de un registro a otro y tener que sea homogéneo y pueda tratarlo sin error. Ahora, después, yo puedo hacer que esto, por ejemplo, me devuelva un string, puedo hacer que esto me reciba un string, si se quiere, no hay ningún problema. Pero internamente, ese string yo lo voy a tener que transformar en una cadena de caracteres, en un vector de caracteres, porque necesito la longitud fija. ¿Sí? Yo, bueno, acá lo dejé todo, digamos, todo con vectores de caracteres para que sean más sencillos. Ustedes pueden usar sin ningún tipo de problema string, pero al llegar acá, al momento del registro que después va a ser escrito en el archivo, ese string tiene que ser convertido. Hay un método, ¿no es cierto? C.-str te hace que el string te devuelva el conjunto de caracteres, el vector de caracteres. ¿No? Pero en la definición no puedo tener esto. Estamos. Después hacia afuera trabajo con string porque es más fácil, porque puedo asignar directamente, comparar directamente y demás, ¿sí?
¿Estamos? Bien. Así que entonces, tenemos la definición del libro. Este me da el registro de datos. Cada registro de mi archivo va a tener esto. Tengo después la clase que me permite manipular el archivo de libros. Vamos a echarle un vistazo a las funciones, digamos, ¿no? Perdón, esta de acá. Bien. El constructor lo que hace, bueno, le asigna valores a las propiedades. Esta por defecto ya tiene un valor que es libros.dat. Después yo si quiero le puedo mandar otro, pero bueno, por defecto ya me está guardando esto. Y el tamaño se lo mando, se lo seteo en el momento de, de la construcción, digamos, de tal manera que después en el resto de las funciones yo no tenga que usar 6off y eso me hace que sea esto mucho más genérico, ¿no? Yo con muy pocos cambios esta clase de archivo libro la puedo cambiar a la clase archivo autores o a la clase archivo ventas o lo que sea, digamos, ¿no? Bien, agregar registro, recibe el registro ya validado, ¿eh? Antes de llegar acá, abrimos con AB, chequeamos la apertura y con el fgrade escribimos. La función me devuelve valores, -1 si no pudo abrir el archivo y 0 o 1 si no pudo escribir 0 y si pudo escribir 1. Bueno, listar registros acá se los puse de dos maneras distintas, porque bueno, yo puedo, si quiero usar un while y hacer la recorrida del archivo, como hice acá, ¿ven? Y acá, fíjense, acá estoy chequeando si efectivamente ahí me estoy preguntando si es true, ¿no? Entonces, si el estado es true, lo muestro, y si no, no lo muestro nada. ¿Sí? Acá lo que quiero es que el objeto archivo me diga si existe tal registro. ¿Existe el registro que tiene este ISBN? Bueno, entonces lo que hace es, acá tenemos otra forma de recorrer el archivo, se los puse a propósito. Tenemos un método que me dice cuántos registros tiene el archivo, así que entonces puedo usar un for y ir leyendo registro por registro. ¿Mm? Y entonces si lo encuentro, lo que hago es cierro y devuelvo la posición que ocupa ese registro dentro del archivo. Y si no lo encuentro, si no lo pudo abrir, devuelvo -1 y si no pudo, si no encontró nada, si no lo encontró, me devuelve -2. Entonces puedo saber yo al llamar a esta función qué pasó. Si tengo 0 positivo, tengo la posición del archivo. Si tengo -1, no pudo abrir y si tengo -2, que el valor buscado no existía. Bien, acá lo que hacemos es leer un registro. ¿Cuál? El que ocupa esta posición. Entonces lo que hacemos es un fseek, nos ubicamos en la posición y lo leemos y lo devolvemos. Para modificar registro, bueno, recibo el registro ya modificado y la posición y luego lo que hacemos es abrimos en modo RB+, ubicamos el puntero donde corresponde y hacemos la escritura. ¿Está bien? Esta de acá me dice cuántos registros tengo.
Esta, a partir de la posición de un registro dentro del archivo, lee el registro, le cambiamos a false el estado y llamamos a la función esta modificar registro, que se encarga de volver a escribir en el archivo. Y esta activa registro lo que hace es el proceso inverso del otro. ¿Se ven? Bien. Y si necesitamos algo más, después lo agregaremos. Vamos a ver. Entonces, me voy a main. En main, yo tengo acá, de paso probamos si esto anda todo. Bueno, tengo un menú que me dice alta, baja, modificación del stock y listado. ¿Sí? Por ahora, lo único que hacemos es entrar y salir porque no tenemos más nada. Bien, entonces acá yo voy a hacer funciones. Te podría tener un manager también, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy a hacer son funciones globales. Esta, vamos a ponerle alta libro, baja libro, 3, modificar stock, 4 era listar libro. ¿Sí? Así que bueno, estas funciones son, en este caso voy a hacer todas funciones globales que dentro de ellas se dediquen a hacer lo que tengan que hacer para conseguir el alta, la baja, la modificación o el listado. ¿Sí? Entonces, tengo un punto H con las funciones globales, baja, modificar, listar, alta, y esta otra la usamos para la carga, digamos, para poder cargar con espacios en blanco, ¿sí? Una cadena. Y acá tenemos el desarrollo de esas funciones, funciones globales CPP, que por ahora tenemos solamente esta de acá, la de cargar cadena, que ya la usamos, y así que vamos a empezar con el desarrollo del resto de las funciones. Entonces, para hacer el alta de un libro, dijimos nosotros, primero necesito un libro, ¿sí? Tengo que cargar ese libro. Y acá después ustedes van a hacer las validaciones que sean necesarias. Yo no, lo van a hacer ustedes después. Después vamos a pensar cuáles son las validaciones fundamentales que sí o sí tendrían que estar. Así que bueno, ya tengo el libro cargado. Bueno, y voy a necesitar para manipular un objeto de tipo archivo libros que tiene ya el método que me permite agregar un registro. ¿Sí? Entonces, acá tengo la versión más elemental de Altalibre. No hay validaciones, no hay informe, no hay nada. ¿Sí? Vamos a probarla así, después lo vamos a mejorar, a hacer que esto me dé mensajes, si pudo hacerlo, si no pudo hacerlo. Pero vamos a primero a tener la versión original. Entonces,
Y bueno, para probar si podemos hacer la carga, lo que vamos a hacer es, entonces, acá se acuerdan que teníamos un método que me lista. ¿Sí? Así que entonces vamos a probar estas dos cuestiones. Tengo unos warning. 28 en main. Falta un punto y coma. Acá. Falta un punto y coma. Bien. Bien. Entonces, vamos con alta libro. Número de ISBN, nombre del libro, poner todo en mayúscula porque no tengo Martín Fierro, José Hernández, ID del país de publicación. No sé, supongamos que Argentina es el 10. ID del género, bueno, vamos a ponerle 3. Publicación, no sé, 10 del 12 de 1895 más o menos de haber ido por ahí. El stock vamos a ponerle 50 y acá hay un error. Se me clavó aquí, así que vamos a ver qué pasó. Ingresar stock. A ver qué tenemos. Vamos a ver la función alta libro. Funciones globales. Cargamos y agregar registro. Agregar registro. Vamos a ver agregar registro. ¿Qué le pasó? Abrimos con AB, escribimos. Qué raro, pero nada extraña. Bien, entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que íbamos a hacer validaciones, ¿no? Ahora no le pusimos nada. En cargar no había nada extraño. En cargar, eh, ingresar stock, estado de volatil. Bien, a ver, ¿qué no quiere? Vamos a probar por las dudas que haya agarrado acá. El libro, voy a poner todo lo mismo para hacer rápido.
Se pincha. Bien, después voy a revisar, voy a cambiar una cosa acá para no perder tiempo y después voy a fijarme bien. Entonces, acá vamos a hacer así. Acá tenemos algún problema de esta función, hace años que funciona perfectamente, es algo que yo me haya equivocado. Nombre del libro, nombre otro trabajo. Después me fijaré, vamos a probar ahora. La única cosa rara que me parecía que podía llegar a ser era esta. A ver si llega a ser el registro. Bien, dame un segundito, voy a mirar si se llega a generar se genera el archivo. Vamos a leer. El constructor tiene No estás compartiendo, Coco. el constructor tiene la definición del nombre del archivo, ¿sí? Así que ahí no tendría que hacer. Archivo libro, archivo libro. Acá lo copiamos, agregar registro. Acá tiene que pasar. Acá le vamos a poner una verificación elemental a ver qué onda. Se cuelga después de ejecutar pero el libro está y ahí se cuelga. Ay, qué día accidentado. La verdad que no puedo, porque aparte estoy haciendo cosas tan elementales que he hecho tantas veces en mi vida que no puedo entender dónde está el error. Coco Sebastián levantó la mano y dice que tiene una idea. Dale, dale, te escuchamos. Puede ser que de alguna manera el size of no esté como, o sea, el tamaño registro no se haya cargado bien. A ver, quería ver el No, constructor. Estaba en no duda con puede, eso.
no puede cargarse mal, porque fíjate vos que en el constructor lo que hacemos es acá le estamos asignando el tamaño del. De hecho, lo está armando. El registro lo agregó, está el registro. Ahora, Coco, y el archivo que vos tenías generado tenía la misma cantidad de campos que la clase, ¿no? ¿O es un archivo que no tenía estado y ahora lo agregaste acá? no, 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 el archivo es nuevo, no existía, El lo archivo es nuevo, ¿ok? No, que no, está bien, acaba te de pregunto. generar, digamos. La verdad que no sé qué es lo que puedo hacer, porque no hay nada, son dos funciones muy elementales. A ver qué elefante se está escabullendo. Acá tengo el while, está todo bien, acá tengo el switch. ¿Y el alta libro qué hace, Coco? A ver, mostrarse la función alta libro. Sí, es la que acabamos de ver. O pero esa era agregar registro. Ahí está. A A archilibro ver, puede ser que no que le falta el nombre del archivo No, no le cuando lo falta. no, creás. no. No, 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 no hace Y falta, no. cargar Coco, a ver, Fíjate que tiene el nombre del archivo, de hecho el archivo existe, no tiene problema, porque está puesto por defecto acá, ¿ves? Ah, perdón, no había visto la implementación por defecto. Bien, no tengo ganas de perder tiempo, voy a abrir el archivo de ayer, que era el mismo, digamos, pero no sé por qué este manda, así que este lo voy a cerrar y voy a abrir el otro. y cargar quedó ok, ¿no, Coco? Puede ser no llegue a verlo. Sí, voy a abrir el de ayer, porque la verdad que no sé qué cosa rara está pasando. Bien. Bien, entonces, fíjense que es exactamente el mismo. ¿Mm? Lo único que tiene validaciones, yo le iba a hacer las validaciones después, digamos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos, si yo quiero hacer un listado, no tengo registro todavía. Si le voy a agregar, le voy a poner valores así para verlo rápido. Registro agregado. El listado, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cosas distintas. Las funciones globales, estoy compartiendo, ¿no? Sí, bien. Bien, entonces, ¿Le haces un poquito de zoom, Coco? las clases eran exactamente las mismas porque yo lo que hice fue borrar digamos, volver a hacer con ustedes todas estas funciones, digamos, ¿no? Lo único que tiene acá son validaciones, pero, digamos, la validación no hace. Hago exactamente lo mismo que el otro, declaro el registro, declaro el archivo, lo cargo y acá lo único que hice fue agregar la validación, ¿no? ¿Sí?
que yo lo iba a hacer después. Primero, como les dije, vamos a ver una implementación elemental para después agregar la validación, ¿sí? Es exactamente lo mismo que habíamos hecho recién, pero por alguna razón algo tiene mal el otro. Bien, así que entonces, el listar es exactamente igual que como habíamos hecho con la única diferencia que aquí, bueno, ya le había puesto yo la validación. Ayer, lo hicimos con los chicos. Si contamos si no hay registro, bueno, le digo que me devuelva falso. ¿Está bien? El tamaño del libro es el tamaño del libro, es el mismo que está acá, es exactamente igual. Fíjense que es más, es el mismo proyecto. Lo único que hice yo con el proyecto fue borrarle las funciones globales para volverlas a hacer con ustedes. Pero bueno, después lo miraré. Bien, así que ahí teníamos entonces resuelto la primera parte, que era lo que decíamos recién déjenme ver una cosita solo en la carga de encargar libro. Acá está faltando esto. Entonces vamos a agregar otro. Esa es la única diferencia. Voy a poner todos dos. Registro agregado. Voy al listado, ahí me muestra. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué más teníamos? La baja. La baja de libros, entonces. ¿Qué hacíamos con la baja? Necesitamos que ingresen el valor para buscarlo, que es lo que hacemos acá, y chequeamos que exista este registro del archivo, usando la función buscar registro. Si me dio -1, ¿se acuerdan? Me voy a buscar registro, me devuelve -1 si no pudo abrirlo. Me devuelve un valor 0 o positivo si lo encontró y -2 si no lo encontró. ¿Ven? Así que entonces, si me devolvió -1, digo, no se pudo abrir el archivo. Si me devolvió -2, es porque no existe un registro con eso. Y si no, lo que hago es, le hago la baja lógica, ¿se acuerdan? La baja lógica recibía una posición, leemos el registro en esa posición, cambiamos el valor del estado y llamamos a la función que modifica el registro. ¿Está bien? Vamos a probarlo entonces. La baja. Si yo pongo un valor que no existe, me dice no existe un registro con ese ISBN. ¿Sí? Y como tengo validaciones del lado de la llamada, que ahora se lo voy a mostrar, me dice que no se pudo eliminar el registro. Ahora, si yo elijo uno que sí existe, me dice registro eliminado. ¿Eh? Y ahora si yo voy al listado, me muestra solamente el 2. ¿Sí? Fíjense lo que en el main, yo lo que hice acá es, hice que todas las funciones sean booleanas
Entonces lo que hago es, analizo el valor que me devuelve. Si es verdadero, me dice registro agregado. ¿Mm? Y si no, me dice que no se pudo agregar el registro. Y lo mismo hago con el resto, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahí me quedó una pregunta sin responder. No, no puede haber un problema con el tamaño del registro, porque el tamaño del registro es el mismo. Y acá está seteado en el constructor, así que siempre se ejecuta lo mismo. Y fíjense que es igual que el que teníamos recién, digamos, no sé. No sé qué cosa quedó dando vuelta en ese proyecto. Este, todavía no. Pues no importa, no vamos a seguir perdiendo tiempo. ¿Está bien? Entonces, después lo que tenemos que hacer es la modificación, ¿sí? La modificación, no la modificación que hace el método del archivo, sino la modificación que esto vamos a hacerlo nosotros para, ¿sí? Entonces, los pasos necesito. Quiero modificar, voy a necesitar un libro, voy a necesitar un archivo de libros, ¿sí? Entonces, voy a necesitar un valor de stock que le voy a pedir al usuario que ingrese porque esta función modifica el stock. Bueno, primero entonces le vamos a pedir ingresar el ISBN del libro a modificar. Del libro a modificar. Bien, entonces hacemos un sein sobre la variable esta y vamos a hacer decirle al archivo que me busque el registro que contenga este valor de ISBN, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba acá? Si el valor que me devolvía de POS era -1, ¿se acuerdan que tenía tres valores, ¿no? Entonces, si POS era -1, no se pudo abrir el archivo. No se pudo abrir el archivo. Y acá le decimos return false, ¿sí? Si el valor de POS era -2, no existe un registro con ese ISBN. ¿Sí? Entonces, si vino acá es porque tengo 0 positivo, lo cual está bien, ¿no es cierto?
Entonces, vamos a leer el registro que ocupa esa posición válida. Le voy a decir al archivo que lea el registro que está en la posición post. Y acá, bueno, vamos a suponer que le sumamos el stock, ¿no? Vamos a setear el valor del stock. Ahora, supónganse que el valor que ingresamos, me falta pedir, ¿no? Que no lo pedí todavía. Pero yo quiero agregar al stock que tenía un valor que se ingresa por teclado, que ahora lo vamos a ingresar. Entonces, que se sume a lo que tenía. Esto depende de ahora estamos inventando, así que podemos decidir nosotros. Bueno, yo quiero que aumente lo que tenía. Entonces, lo que voy a decir, reg. Punto, lo que tengo, get stock, más el stock que ingresamos. Y eso va a ser el nuevo valor del stock. Pero claro, antes de esto necesito tener un valor de esto porque no le pedí al usuario, ¿no? Entonces acá le voy a decir ingresar el valor de stock a agregar. O mejor dicho, ingresar la cantidad de libros. Bueno, no importa, después si no les gusta, cambian de lección. Entonces acá hago un valor, pido el ingreso de stock y entonces a lo que tenía le sumo esto. Entonces ya tengo el registro con los valores necesarios para su modificación dentro del archivo. Lo que me falta es modificarlo, ¿no? Y entonces acá directamente le voy a poner return archilibro punto modificar registro, que me pide el registro con sus datos cambiados y la posición. Entonces esto directamente, como este método modificar registro me devuelve un booleano, va a terminar devolviendo, primero ejecuta esto y esto se convierte en el valor que devuelve y entonces va a devolver verdadero o falso, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a probarlo entonces. Ejecutamos. Vamos a mirar qué nos quedó. El 2 que tiene un stock de 2. Vamos a agregarle 8, así nos tendría que quedar 10 en el stock, ¿no? Modificar stock. Este era el 2. Valor del stock agregar 8. Y me dice stock modificado. Así que entonces, si yo voy al listado, fíjense que ahora el stock me da 10. ¿Se ve, gente, eso? Y es or not. Bien, entonces ahí tenemos alta, baja, modificación del stock en este caso y el listado. Ahí tenemos una versión elemental pero completa de una BML que hicimos a partir de una clase que existía, que era la clase libro más la clase del archivo de libro, ¿sí? Claro, y si querés quitarle 5, le mandaría... No, fíjate que yo lo que tengo es un set, ¿no? Vamos a mirarlo. El set lo que hace es el valor que vos, este, el set lo que hace es lo que vos le pongas acá va a ser el valor que va a contener la propiedad stock. Porque si yo le mandara -5 acá, me quedaría un stock de -5.
Pero si yo le quiero restar al stock que tengo 5, le voy a poner -5 acá, ¿no? ¿Te das cuenta? Vos podés hacer un método que se llame agregar stock si querés, ¿no? Que directamente haga que vos le mandás un valor y adentro, o sobrecargar el operador más igual para libro, para que le pongas un número y te sume o te reste valor de stock, si quisieras, ¿sí? Este no agrega stock. Este agrega stock porque yo se lo estoy agregando. Pero el método no agrega, el método setea. Set stock lo que hace es agarra el valor que tiene acá y se lo pone al stock nada más. Como el todo lo set. ¿Ves? Pero bueno, yo lo que hago es, porque se me ocurrió, me pareció piola que veamos una opción de agregar. ¿Eh? Claro, ahí está más, exactamente. ¿Lo ven? Pueden ustedes, acuérdense que ustedes son libres de siempre ubicándonos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga que ver con las propiedades del libro tiene que estar dentro de la clase libro. Todas las acciones que tengan que ver con el archivo de libros tienen que estar en la clase archivo de libros, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ver, tienen que tener tiene que tener claro eso, ¿sí? Pero pueden agregar todas las que quieras. A veces agregarle tanto nos hace medio lío, ¿no? Si yo con las que tengo, vieron que lo fantástico de la programación orientada a objeto es como, fíjense que nosotros analizamos cualquiera de estas funciones, es que le estoy pidiendo a Archie que haga cosas. Le digo, contá los registros. Si son cero, tómatela. Y si no, listá los registros. Acá le digo al libro que se cargue y después le digo al archivo que agregue el libro que acabamos de cargar. ¿Ven? Cómo se distribuye la carga entre las funciones que pueden ser globales o que pueden ser de otra clase manager que podrían hacer, si a ustedes les gusta la idea, pero con tenerlas así es suficiente. ¿Sí? El C++ es híbrido, permite funciones globales y programación orientada a objetos. Entonces yo veo, fíjense qué bonitas, qué chiquitas. Aparte, si quisiera trasladar esto para hacer el ABML de otra entidad distinta, de otro archivo distinto, con muy pocas cosas, ya lo conseguiría. Con un replay solve prácticamente podría cambiar y conseguir hacerlo, ¿sí? Déjenme ver una sola cosita en el cargar. Me quedé pensando que miércoles estuvo jorobando en el otro, pero bueno, no, nació mal ese proyecto, no se quiso abrir. Bien, entonces, vamos a ver si le agregamos uno al libro. Entonces, número 123, nombre del libro, Martín Fierro, José Hernández. Y de 5 y de género del libro 1 15 del 12 de 1895 stock 50 registro agregado. Bien, bueno, entonces,
Yo quiero que ustedes ahora laburen. Les voy a pasar esto, pero quiero, lo voy a poner acá arriba. Bueno, para no arruinarles esto, se los voy a pasar así y ahora se los paso, les paso esto, lo comprimo y se los paso. Bien. Y ahora les voy a decir qué es lo que quiero que hagan a partir de esto. Casi les mando el que no anda. Ahora sí. Bien. Y entonces,
Entonces, ahora se lo voy a pasar en un archivo. Agregar un menú principal con las siguientes opciones. La opción uno, ABML de libros. Em,
Loco, mirá que no pausaste, ¿eh? Bien. Bueno, gentes, entonces lo que vamos a hacer es, lo que van a hacer ustedes, después de tomarnos el ratito que corresponde de descansos, es lo siguiente. Este ya se los pasé, así que entonces, la idea sería que modifiquen, hasta ahora nuestro menú principal o único menú que tenemos es este de acá, el que hace la BML de libros, ¿sí? Entonces, la idea sería que ustedes hagan un menú principal con las siguientes opciones. Uno, ABML libros. Dos, menú listados. Tres, menú reportes. Cero, fin del programa. La opción uno es la que ya tenemos nosotros. Ahí tendría que ir el menú con todo lo que ya resolvimos. Ahora, recomendación, guarden, bueno, igual tienen el zip, ¿no es cierto? Guárdense el zip en algún lado, así siempre les queda el original para volver para atrás. Si no les sale esto por ahora, entonces no es lo más importante. Lo más importante es que trabajen con esto y con esto. Entonces pueden agarrar, dejar el ABML como está y agregarle como opción de este mismo menú listados y menú reportes para que les sea más sencillo y ¿sí? Dejan lo que tienen y le agregan opción menú listado, menú reporte que llama al menú listado que llama al menú reporte. ¿Qué va a ser el menú listado? Esto que está acá y todo el resto de cosas que a ustedes se les ocurra. Pueden agregar, si quieren, uno o dos más. Entonces, listar los libros de un autor cuyo nombre se ingresa por teclado. Opción uno. Opción 2 del menú listado. Listar los libros que hayan sido publicados en el siglo XX. 3. Listar los libros que hayan sido publicados en el siglo XXI. Pero, y cero para volver al menú anterior. Me traería este de acá. O me traería este de acá si no hice el agregado, ¿no? Pero fíjense, el listado 3 hay que hacerlo con asignación dinámica de memoria. ¿Por qué? Porque para que practiquemos asignación dinámica de memoria. Pero siguiendo estas indicaciones que están acá, vamos a crear un vector dinámico. Vamos a usar new y usar delete, como ya sabemos. Eh, pero ese vector dinámico no tiene que ser un vector para todos los registros del archivo, sino que se ajuste estrictamente a la cantidad de libros que cumplen con esa consigna, digamos, ¿no? Si son 5 5, si son cero, informar que no hay libros publicados en el siglo XXI. ¿Eh? ¿Se entiende o no, gente? Y en el menú reportes, informar la cantidad de libros publicados por cada ID de país. La ID de país iba entre 1 y 100. Informar la ID de género con mayor cantidad de libros. Estaba entre 1 y 10. Informar la cantidad de libros con un stock inferior a 10 y la opción de volver al menú anterior. ¿Estamos a trabajar con esto? Vamos a trabajar lo que queda del día de hoy y media continuamos y trabajaremos mañana también. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve este trabajo? Bueno, esto nos hace poner sobre la mesa todo lo que aprendimos hasta ahora, de desarrollo de proyectos, de desarrollo de clases, de uso de vectores, de trabajo con todas las funciones de archivo. Todo lo que aprendimos está acá. Y nos sirve de entrenamiento para el desarrollo de nuestro TP, que vamos a tener que hacer cosas similares, y para el examen, que ya estamos a un par de semanitas de la realización del examen. ¿Sí? ¿Estamos, gentes? Bueno, entonces 10:30 seguimos.